Vamos. Entonces, teníamos el siguiente problema que vamos a resolver, que es... Teníamos lo siguiente. Teníamos una semiesfera. Una corteza. Uniforme de radio R. De tal manera que la podemos situar sobre una superficie horizontal muy lisa y que tiene un agujero por aquí arriba de tal manera que lo podemos llenar de agua en nuestro caso. Nos dicen, por supuesto, la densidad del agua es un dato, o sea que datos ρ R. Muy bien. Nos dicen qué masa, cuál es la masa mínima que debe tener la corteza para que no se salga nada de agua por el borde. Esa es la pregunta que nos... Lo voy a resolver de dos maneras. En el fondo es lo mismo. La segunda veréis como aparentemente no tengo que integrar. Aparentemente, ya os diré en qué puntos realmente uno está haciendo truco, porque son integrales que uno se sabe de memoria, el volumen de una esfera, o en este caso el volumen de una semisfera, ¿entendéis? Esos son integrales, que uno da por hechas porque se sabe de memoria los resultados, pero por eso digo que aparentemente uno no va a hacer de la segunda manera como lo voy a resolver ninguna integral, que no es cierto. Pero parece más, bueno, por un lado, en ese sentido es más fácil, por el otro a ver si lo lográis entender. Pero bueno, primero a palo seco, lo que le pide uno el cuerpo. Entonces, nosotros sabemos cómo es la presión dentro del agua. Tenemos ρg por la profundidad. Vamos a contar, ¿no?, a partir de aquí. Si queréis, tenemos, este es el eje Z. Muy bien, entonces tendríamos tenemos que cambiar la presión en función de Z. Tendríamos ρgr menos Z, sí, por si quiero utilizar de esa manera. Esto sería en función de la profundidad. Muy bien. El agua está en equilibrio, está estática. Eso quiere decir que la fuerza que va a ejercer, la presión, debido a la presión es, ¿no?, perpendicular a la superficie en cada punto. Ahí ya, esto que estoy dando así, lo estoy diciendo suavemente, es un concepto que tenéis todos en la cabeza. Vale. Entonces tenemos en cada punto el fluido que hay dentro está ejerciendo una fuerza perpendicular. ¿Cómo va a ser lo que nos están preguntando? Fijaos en el problema, ¿cuál es la masa mínima que debe tener la corteza para que no salga nada de agua por el borde? Es que la fuerza neta, fijaos, que se está ejerciendo sobre la corteza semiesférica, voy a ponerlo en dos dimensiones, ¿qué fuerzas vamos a tener que se están ejerciendo sobre la corteza? El peso, la gravedad,
Vamos a dibujarlo, sería en el centro de masa, el centro de gravedad, da igual, en cualquier punto. Sería la masa por G, masa M mayúscula, si queréis. ¿Qué más fuerzas? La fuerza neta que se está ejerciendo por el agua dentro sobre la corteza. ¿Más fuerzas en general? La normal que normal. La de la superficie horizontal, es decir, que tendríamos aquí, si está en contacto, apoyada sobre la mesa, entonces es una fuerza de contacto y tendríamos, estoy poniéndolo todo alrededor, tendríamos una fuerza neta de la superficie sobre la corteza y naturalmente una fuerza neta del agua sobre la corteza. Entonces el caso límite que nos están preguntando es justo cuál tiene que ser la masa mínima para que, si llega a tener un poco menos de masa, la fuerza que ejerce el agua sobre la corteza sea superior al propio peso, es decir, lo esté levantando. Es decir, que el caso límite es que la normal que ejerce la mesa sobre la corteza sea cero. Que nos están preguntando. De tal manera que entonces, si os dais cuenta aquí, esta sería la fuerza neta que ejerce el agua, tiene que ser igual al peso, en módulo, sentido contrario. Si nosotros logramos calcular esto, ya tenemos aquí m mínimo. ¿Alguna duda sobre eso? Ese es el planteamiento, porque antes de empezar a hacer integrales, si uno no entiende por qué las voy a hacer, vale. Entonces necesitamos la fuerza neta que se ejerce. Por simetría, por la simetría del problema, la fuerza neta que ejerce el agua tiene únicamente componente a lo largo del eje Z, distinta de cero. Es decir, que tendríamos la fuerza neta X, neta Y, igual a cero. Es decir, que únicamente tenemos que calcular cuál es eso. Muy bien. Vamos a cogernos un elemento infinitesimal sobre la superficie. ¿Qué área va a tener? Por supuesto, en este problema, fijaos que si yo quiero ver cómo es la fuerza en esa pequeña zona, va a ser una fuerza infinitesimal, diferencial de F. ¿A qué va a ser igual? A la presión por la normal, un vector normal, unitario normal a la superficie en ese punto. ¿Bueno? Es decir, que esa fuerza es perpendicular a la superficie en ese punto. Muy bien. Por diferencial, naturalmente por diferencial del área. Vamos a llamarlo diferenciales. Necesitamos P, la presión, eso lo hemos dado ya desde el principio. Es un fluido incompresible, o sea que es muy fácil de calcular. Por cierto, ¿sabríais deducir esa expresión con la que ya lleváis unos años trabajando? ¿Deducirla? ¿Seríais capaces o no? Lo mismo que lo del principio de Arquímedes. ¿O no? ¿Sí o no? Aquí hay un sí o no. Sí, vale. Pues entonces no lo hago. O sea que lo uso nada más. Y luego tendríamos diferencial de S. En coordenadas polares esféricas, ¿cuánto teníamos aquí? Tendríamos R, diferencial de tita,
Ese es el... ¿Vale? La única voz que he oído es un sí de una persona. El resto habéis estado de acuerdo, por lo tanto, ya siempre he dicho, siempre que pregunto algo y no obtengo respuesta, el murmullo para mí es no obtener una, lo doy como sí. Es decir, si pregunto eso, ¿lo habéis visto? Nadie dice nada. Es una cosa obvia, desde luego, o sea, que eso, por eso digo. Para obviedades no estoy yo. ¿Está eso claro? Es decir, que una vez que salgáis del aula, si alguien no está de acuerdo con eso, se tiene que preguntar a sí mismo por qué no ha dicho en ese momento no. Yo sí quiero verlo. En todo caso, le puedo decir, como es una obviedad, vienes a verme y lo vemos tranquilamente, amigablemente a solas. Esa es mi opción. Puedo hacerlo así o de otra manera. Pero no, ¿me entendéis? Por la espalda, lo otro sí que me sienta mal, esas cosas, decir, jo, les has dado la oportunidad. Según eso, ahora mismo podría sacar papel y decir, ahora me lo deducís. Tengo curiosidad. ¿Entendéis cuál es el problema? Es una obviedad y quiero ver si lo... Tened cuidado con esas cosas. Muy bien, tenemos el diferencial de R. Eso. Es decir, que tendremos entonces, fijaos para la componente, si este es el eje Z, y ahora estoy en un punto de coordenadas, bueno, R por supuesto, que será R, el radio, tita y phi. ¿Cuál será la componente de la fuerza? ¿Sí? ¿Por qué diferencial de ese es eso? En coordenadas polares esféricas. Y si no me equivoco, creo que lo dije en clase, lo expliqué en clase un día, pero lo vuelvo a repetir. No hay ningún problema. Fíjate que tú tienes un pequeño cuadrado, bueno, un rectángulo, ¿no? Es un área infinitesimal. Los lados forman 90 grados. Es decir, que lo único que tengo que hacer para hallar el área es lado por lado. Un lado es este. Este lado, ¿cómo lo consigo? Haciendo variar tita. ¿Cuánto? Un diferencial de tita. Recuerdo que el ángulo tita es el ángulo que forma el vector de posición con el eje z. Eso quiere decir que esto será la distancia r. Bueno, aquí estoy... Si he puesto r mayúscula, será r mayúscula. R por diferencial de tita. ¿Eso lo ves, esa arista? La otra arista es, haces una proyección sobre el plano XY. ¿De acuerdo? Y lo que haces es cambiar el ángulo phi, que es el ángulo que forma la proyección del vector de posición con el eje X. Ya tienes la otra arista. ¿Cuánto vale esto? Esto es r seno de tita por diferencial de phi. Te da la otra arista. Arista por arista, porque forman 90 grados, pues me da el área infinitesimal, que es, fíjate que puse yo mismo, para no, yo siempre pienso, incluso en ese momento estoy pensando eso, r diferencial de tita por r seno de tita diferencial de phi. El volumen sería dejar alejarte en r y sería por otro diferencial de r, pero como en este caso es un elemento infinitesimal de superficie en coordenadas polares esféricas, pues tenemos ese. ¿Vale? ¿Está entendido? Vale. Entonces teníamos, ya tengo aquí P por diferencial de S, es decir, que tendríamos aquí, si queremos, vamos a ponerlo en función de tita. ¿Cuánto tendríamos? Rho G por H. O sea, la profundidad. ¿Cuánto era eso? R menos Z. ¿Cuánto era Z? R por coseno de tita. Es decir, rho GR1 menos coseno de tita. Eso sí quiero expresar porque ya veis que estoy escogiendo ahora las coordenadas polares esféricas, entonces quiero saber cómo es la presión en función de las coordenadas polares esféricas. Ahí. ¿Vale? Muy bien.
O sea que ya tendríamos P por diferencial de S, tendríamos aquí rho GR1 menos coseno de tita por R cuadrado seno de tita, diferencial de phi. Eso sería, en módulo, la fuerza que está ejerciendo el agua sobre ese elemento infinitesimal de superficie de la corteza semiesférica. Pero la dirección, o sea, en módulo, la dirección es radial hacia afuera. Yo solo necesito la componente z, ahí hay que tener cuidado. Necesito la componente z. Es decir, que necesito proyectar este vector sobre la vertical. ¿Cuál será la proyección ahí? O sea, que si tenemos... Eso es θ, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, tendré... Ya tengo ahí la componente. Ahora únicamente tendré que integrar en toda esta expresión. ¿Cuáles son los límites de integración? Tendríamos en phi desde 0 hasta 2pi. Perdón, porque pongo triple integral. No decís ni pi. Tita desde 0 hasta tita igual a pi medios. Hacemos eso. Vamos a hacerlo con el ordenador. Esa es inmediata, pero bueno, así nos divertimos un poco. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a ponerlo minúsculas. R al cubo, puedo poner R al cubo. Seno de tita. Ya está, ¿no? Si no me he equivocado al escribir la expresión. Rho GR1 menos coseno de tita, o sea, R al cubo, seno de tita, coseno de tita, diferencial de tita, diferencial de phi. Vamos a poner esto aquí. Y ahora solamente tenemos que poner desde aquí medios y desde phi vale, ya está. 1/3
de rho g pi r al cubo. ¿Sí? ¿Desde 0? No, desde 0 hasta pi es toda la esfera. Es toda la esfera. Fíjate que entonces estás barriendo desde arriba hasta abajo y tú lo que tienes es una semiesfera. Lo que tienes es únicamente hasta este punto. Estás integrando desde aquí hasta aquí una semiesfera. ¿Vale? ¿Vale? Ningún problema. Muy bien. Sí. Tener cinta desde 0 hasta pi medios, empezando arriba, no cambia el factorial de Tú piensa con la cabeza y olvídate de los de matemáticas, que lo único que hacen es el gilipollas. Así entre nosotros. No te cambia nada. Fíjate qué es lo que estoy haciendo, cogiendo elementos de superficie infinitesimales. Yo puedo barrer de como me dé la gana, pero ¿entiendes lo que te quiero decir? Yo puedo, siempre y cuando barra la figura entera, la figura que yo quiero, no más ni menos, como decía. Si barro hasta pi, entonces tengo toda la esfera. quedaría en vez de 1 menos coseno, 1 menos seno. No, estás cambiando entonces los límites de integración. Entonces empiezas a contar por aquí abajo. Este ángulo, que sería pi medios menos θ. Si la horizontal fuera 0, ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué problema tienes con eso? Yo no veo ningún problema. Es en vez de trabajar con la latitud que es θ, estás trabajando con la colatitud. A mí me da lo mismo. Latitud, colatitud, te da igual. Pero si quieres lo tratamos en la pausa tranquilamente los dos. Pero vamos, yo no le veo ningún problema. ¿Podemos tener una integración de 0 a pi y de 0 a pi? Perdón, de 0 a pi. Para abarcarlo. ¿En qué variable? En pi cambia de 0 a pi para abarcar todo el arco. Y luego, Pero tú tienes que barrer los 360 grados. 260 grados. Si giras, vamos a ver. No, si haces todo el arco, ¿no? Con esto quiero decir que el que se tendría que sonreír soy yo. Y llamar al... ¿Quién es el de mates? Y decir... Saben que se llama jacobiano, pero realmente no saben lo que hay detrás. La inmensa mayoría. Por los murmullos que... ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, realmente tendría que... El que tendría que hacer murmullos soy yo, diciendo detrás. Bueno, ¿no notáis que es un poco desagradable? O sea, ¿eso cómo lo interpreto? O sea, yo estoy encantado. Ya veis que la gente que se aguanta, se muerde la lengua y pregunta, no tengo ningún problema. ¿Habéis visto que los maltraté o algo? Eso sí, a los que están por ahí detrás tocando las narices, al resto, eso es lo que me pone nervioso. Os dije, entré, por favor, no es desagradable. O sea, ya no pensad solo en mí, que podía decir, pues sí, que para eso tengo la sartén por el mango. ¿No entendéis? Pero hombre, tened un poco de... Es que es desagradable, no hay manera. Sois muchos. Vuelve a repetir si era algo lo que había por ahí. Es que me refieres integración. Tú lo que quieres hallar el área completa, ¿no? De la semisfera. Estás haciendo de 0 a pi medios y de 0 a 2 pi. Sí. Podríamos hacer de 0 a pi para abarcar. Por eso te pregunto, ¿de 0 a pi en cuál? la Sí, integral. vale, a ver, de 0 a pi en tita y de 0 a pi en phi. Sí. Sí, pero entonces la semiesfera que estás barriendo es de esta manera. De 0 a pi y de 0 a pi. Y ahora os pregunto yo, ¿es esa la semisfera? Uno dice, sí, es una semisfera, pero la presión aquí no es lo mismo. No es lo mismo si tengo colocada, ¿entiendes? ¿Vale? Ningún problema. Con eso es como me sonrío yo. Y por cierto, me habéis fastidiado la grabación.
Luego tengo que perder 10 minutos en cortarme mis malos humores. Me cago en la mar. Ya que lo tengo que cortar, me cago en la puñeta. Y ahora me desahogo. Tenía unas ganas, joder. Con eso, lo del murmullo mío por dentro es, sí, les hablarán de jacobianos y puedo también hablaros yo de cosas raras, hamiltonianos y pijadas de esas. Pero realmente es entender lo que hay detrás. Cuando me dijiste lo del jacobiano, yo digo, ¿entenderán realmente de lo que estoy aquí, la superficie, cómo tengo que barrer toda la superficie? Si tú la barres en un sentido o en el otro, el resultado tiene que ser el mismo, porque es una suma. A mí qué más me da empezar por abajo que por arriba, que entre medias. Luego, no, el problema matemático bonito es cómo barres media esfera. ¿Tiene vuestro compañero razón? Efectivamente, pero físicamente tengo ahí la presión. No me da igual ponerla de una manera o de otra, es simplemente eso. ¿Vale? Bueno. Es inmediata esa integral, o sea que lo que he hecho así con el ordenador es simplemente para desahogarme antes de... y el resultado es 1/3 de rho g pi, me parece que había r al cubo, ¿no? Sí, lo tenemos bien cuadrado. Estaba viendo las dimensiones por si se me había olvidado algún parámetro. Eso es fuerza. Esa es la fuerza neta que se está ejerciendo y habíamos dicho entonces, por el diagrama de fuerzas en el caso límite, eso tenía que ser igual a la masa de la semiesfera, la masa mínima, por G. Es decir que, ahora si me fijo en esta expresión, tiki tiki, 1/3. De rho pi r. Aquí he hecho, si os dais cuenta, he hecho una doble integral. Ya se me iba la mano a una triple integral y no decíais nada. O sea, en ese momento, cuando en vez de un murmullo, perdona Miguel, que ahí estás metiendo la pata, eso lo agradezco siempre. Todos esos, prefiero eso a lo otro. Era una doble integral, porque es una integral de superficie. Pero podía haberlo hecho con una sola integral. De hecho, una sola integral es casi inmediato ahí porque tengo una integral en diferencial de phi. O sea, es decir, que yo podía haber dividido el cuerpo en trozos de los cuales no ese diferencial que he escogido, sino un anillo, todo a la misma profundidad. Todos los puntos a la misma profundidad tenemos la misma presión. No es el mismo vector fuerza, unos están apuntando en un... pero la componente z es la misma para todos ellos. De tal manera que si yo hubiese escogido todo esto, y me fijo en la componente z, solo tengo que pensar en cuál es el área infinitesimal de todo eso. Agarro las tijeras, no el jacobiano, ras, corto, estiro, y tengo que mirar a ver cuánto es esto. Esto no es nada más que r diferencial de tita, y la longitud total que es 2pi r seno de tita. En esa posición, claro. Es decir, uno hace en una sola variable, pero realmente es en dos, mentalmente. Eso es lo que quiero decir. Pero este era el primer método, el que pide uno el cuerpo. Pero me pide más el cuerpo pensar físicamente a ver si, sin integrar, entre comillas, sin integrar, a ver si somos capaces de resolverlo. Entonces, una cosa, una enseñanza. O sea, este ejemplo lo estoy haciendo ahora para que sea práctico. Es decir, vamos a tener lo que os mostré en el libro. Vamos a tener fuerzas sobre elementos de fluido que son sobre el volumen del elemento de fluido. Por ejemplo, o sea, el ejemplo normal con el que os vais a enfrentar vosotros en vuestro trabajo, si estáis pensando en el aire, es el peso, el propio peso. Entonces ahí tenemos
¿no? Por ejemplo, el peso. Vamos a dibujar uno utilizando las coordenadas cartesianas. Un cubo. Estoy escogiendo un volumen infinitesimal diferencial de V. Esto es un elemento de fluido, ¿eh? O sea, estoy ahora dentro del fluido y me estoy fijando en un elemento, en una posición, X y Z, y esto, si este es el eje X, este es el eje Y, y este es el eje Z, pues diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. ¿De acuerdo? Si la densidad es un campo escalar, en la posición X y Z tendremos ρ, que dependerá de R, en general de T, la densidad. Entonces tendré, claro, como es un volumen infinitesimal, la densidad en todos los puntos dentro de ese volumen es la misma. Así dicho, eso quiere decir que la masa, el diferencial de masa de ese elemento de volumen de fluido será ρ por diferencial de V, es decir, pues ρ diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. El peso multiplicamos por G y ahí tenemos que la Tierra está ejerciendo sobre todo el volumen del elemento de fluido una fuerza de volumen. Otro tipo de fuerzas que se pueden estar ejerciendo de volumen. ¿Seríais capaces de decirme alguna? No, entonces no he hecho bien la pregunta. O sea, cuando digo otro tipo de fuerza me tenéis que decir quién la causa, para yo poderla clasificar. Aquí he dicho la gravedad, porque tengo la Tierra por debajo, iba a decir, del fluido. La normal, primero cuando se me dice normal, es normal a una superficie, lo cual me lleva a pensar que es una fuerza superficial, no de volumen, sí. Esa, tampoco. Todas esas son de superficie. La Tierra la acabo de poner. Un problema muchísimo más bonito, con muchísimo más interés, infinitamente más difícil. ¿Lo veis cómo no es fácil encontrar fuerzas de volumen? En cuanto he liquidado el peso, parece que he liquidado todas. Pero si uno está pensando que ahí tengo cargas eléctricas, dentro de todo el volumen, entonces tendremos, si tengo campos electromagnéticos externos creados pues, por quien sea, por la propia Tierra o por cualquier otro, o por otros elementos de fluido. Cuidado, así una advertencia aquí, porque fijaos qué rápido he pasado por aquí, y ya es una advertencia que dicen, bueno, yo creo que en ese libro que saqué, en todos, cuando uno está pensando como ejemplo típico de fuerza de volumen sobre un elemento de fluido, la gravedad, fijaos que estoy utilizando el campo gravitatorio terrestre, pero alguno de vosotros podría decir en ese momento, hombre, se estarán atrayendo, ¿no? Debido a su masa, un elemento de fluido con otro elemento de fluido. ¿Es eso cierto? Totalmente cierto, pero eso es despreciable. Es decir, que eso que uno pasa como un tanque, lo he hecho yo ahora. Me he quedado pensando, claro, en cuanto he dicho lo de los campos electromagnéticos, ahí me he vuelto a acordar. Eso lo estamos despreciando, lo estáis despreciando siempre, en cualquier tipo de problema de esos. No así cuando necesito otro ejemplo de fuerza de volumen, y esas son precisamente debido a las cargas eléctricas que tenga el elemento de fluido, que tiene, por supuesto, ¿por qué no va a tener? Si yo estoy pensando en agua salada, a lo mejor también, o por ejemplo estoy pensando en un plasma, por eso es mucho más bonito y mucho más útil. Ahí tengo también un fluido, un plasma. Y entonces las fuerzas, y ahí, si estoy pensando en conseguir la fusión, bueno, la fusión se puede conseguir, pero de tal manera que logres más energía, que saques más energía que la que estás invirtiendo para hacer el plasma, es decir, en un reactor de fusión, entonces necesitas saber cuáles son, no solo el peso, sino sobre todo cuál es
ahí en ese caso sería despreciable en el plasma. ¿Cuáles son las fuerzas de volumen que se ejercen debido a los campos electromagnéticos externos sobre cada elemento de volumen del plasma, del fluido del plasma? Aquí tendríamos un montón de cargas, protones y electrones, que ya al ser un plasma están, ¿no? Es hidrógeno, hemos arrancado los electrones y lo que tenéis ahí es como un fluido que está hecho de protones y de electrones. Entonces tendríamos los campos, fijaos, de volumen. La carga neta que tengo ahí dentro, en este, sería un diferencial de Q. Eso quiere decir que necesitaría, si utilizo la misma letra ρ para la densidad de carga, cuidado, ahí lo estoy utilizando como densidad de masa, aquí como densidad de carga, pues tendríamos por diferencial de volumen. Si uno está pensando en campos electrostáticos, chupaos, pues entonces tendríamos el campo electrostático externo por diferencial de Q, esa sería la fuerza que se está ejerciendo sobre el elemento de fluido. Y es una fuerza de volumen. Solo hace falta ver lo que interviene ahí.